Vamos a, invitémoslo a Kurt, por favor. Ha venido con nosotros. Yo le tengo, yo admiro a Kurt Noeding. No lo conozco, lo voy a ver. La primera vez que lo voy a ver es ahorita que entra al estudio, porque no lo conozco. El llamado profesor Tourette. Tenemos un video de él para presentarlo, por favor. Muéstrame cualquier video de él, por favor, Angelito. Kurt Noeding es conocido en las redes como el profe Tourette. Yo le digo el profe Factos, porque es este economista en donde una voz le dice, profe, tírame un facto. Y el doctor dice, y el profesor dice, bueno, el facto es que el socialismo ha matado en el último siglo 100 millones de personas, o etcétera, ¿no? Wow, ha acabado con la economía de países, etcétera, sumiéndolos en la podredumbre, en la pobreza, etcétera. Y se hacen virales sus videos. Tenemos uno de ellos para que ustedes lo comenten. Vean, él es el profe de Tourette. Profe, tírate un facto. La izquierda no nos mata por ser fascistas. Nos dice fascistas para matarnos. Tu alma es tu responsabilidad. No importa quién sea tu sacerdote, tu pastor, tu gobernante o tu amigo. Por eso se dice que la salvación es personal. Cuando estés ante el Padre, no habrá excusas. No habrá el que me convencieron, ni el que me dijeron, ni el que yo no sabía. Nada nos servirá en ese momento. Por eso te invito personalmente a acercarte a Cristo. No crees en la Biblia, pues es un libro escrito por hombres. Para ser específicos, son alrededor de 40 personas que escribieron y vivían un lapso de 1500 años. Eso quiere decir que algunos habían nacido y vivían cuando otros ya habían fallecido hace tiempo. Y estos en tres... Hoy Jesús es perseguido. ¿No les parece raro que la única religión que es repudiada era cristiana? Hoy pareciera que todas las religiones merecen respeto, porque se pueden nombrar otros dioses y otros profetas. Profe, tírate un facto. La izquierda necesita a los pobres, y si no los tiene, los fabrica, y se jacta de quererlos tanto que los multiplica. Qué irónico, ¿no? La izquierda y la derecha son como el tipo de juego del policía bueno y el policía malo. Mientras uno trata de intimidarte y presionarte, el otro te invita a un café y te invita a un café, el otro te invita a un café y te mete una ley que te hace daño. Estoy con Kurt Noeding, el profesor Tourette, conocido en redes como el profe Tourette. Es economista, ex docente universitario, divulgador liberal libertario, creador de contenido digital y además cristiano. Sí, también. Del ala luterana. Luterano, sí. Hola Kurt, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, estoy feliz de conocerte. Espero que te sientas bien. Me siento bien. He tenido un problema para ir rápido. Me ha puesto nervioso eso, pero no hay problema. No te preocupes, pégate un poco al micro nada más. Sí, allá, eso no, ¿sabes qué? No es una entrevista. Y así, que no es una entrevista, es una conversación. Una conversación, sí. Eso me tranquiliza. Además es una conversación conversación de patas. Entrevistas son agresivos. De patas, si tú quieres. Claro. A ver, Kurt, ¿cómo es eso que un... Ética. No te preocupes. ¿Cómo es eso que un economista... ¿Que sea cristiano? Es cristiano. Es raro, ¿no? Los economistas son más tirados al marxismo, más o fundamentan todo económicamente en lo que se llama las condiciones objetivas de la sociedad, ¿no? Sí, yo me convertí antes de estudiar economía, pero justamente, ¿cómo es la cosa? Yo fui desafiado en el colegio por marxismo, porque tenía profesores marxistas, a pesar de estar en colegio peruano-alemán, justo los profesores alemanes venían muchos de ellos socialistas, eran socialdemócratas o más de izquierda, y a mí me hacían sentir culpable. Mi papá era gerente, una empresa, no éramos muy ricos, pero estábamos bien, y nos hacían sentir culpables por las condiciones de pobreza en Perú. Okay. Ustedes, los burgueses, explotan a los pobres. ¿Eso fue en el colegio? En el colegio. Sí. Ok. Entonces, yo inclusive me acuerdo una vez hubo una exposición en el colegio donde estaba pues un barril de agua y decía, acá toma tu prójimo del bar, de la barriada y una foto donde tú estás pues, tomando de una rica San Luis, ¿no? Cosas así que estaban bien para despertar la conciencia, pero el mensaje era que tú eras culpable y bueno, promovían la colectivización de los medios de producción, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿soy culpable o no? Y entré a estudiar economía justamente para encontrar una respuesta. Porque dije, bueno, Marx más que nada critica la economía política clásica, entonces debe estar ahí la respuesta si es que hay alguna, si es que hay algo que determinar, hay que descubrir si Marx tenía razón con la teoría de la plusvalía o no. Y me puse a estudiar economía por eso después del colegio, ¿no? Estudié economía en la Pacífico y para mi sorpresa había más marxismo. ¿Y a qué conclusiones llegaste?
Bueno, la verdad, en el Pacífico, en medio que uno no sabía bien si los socialistas tenían razón o no, ¿no? Era una cosa muy ambigua. Había un profesor especial, me acuerdo, Folke Kafka, que sí respondía técnicamente, pero nunca de manera filosófica. Entonces, quedaban muchas preguntas filosóficas, sobre todo que tenía una tendencia matemática en el Pacífico. Entonces, éramos más matemáticos que economistas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, en cierta manera hubo lo de Alan García, porque así hubo la prédica de Mario Vargas Llosa, y ahí a través de mi amigo Federico Salazar conocí la Escuela Austriaca de Economía, ¿no? ¿Y hoy te consideras un liberal clásico o un libertario? Porque hay diferencias. Mira, entiendo. yo diría entre liberal clásico y ordoliberal. Ordoliberal, O sea, más alemán. Más alemán, pero no el ordoliberalismo típico que existe hoy, que es muy socialdemócrata, sino un ordoliberalismo de los inicios, que considera, por ejemplo, que sí hay que velar por el acceso a la educación, por ejemplo, pues no dando oferta pública de educación, o sea, no como servicio pública, sino subsidiando la demanda, ¿no? Dando especie de beca 18, pues, para colegiales. ¿Vouchers? Vouchers, una especie de vouchers, ¿no? Oye, yo estoy súper de acuerdo con eso, pero no sé si funcionaría en el Perú. Te sacan los tanques al día siguiente. Te sacan los tanques. O te ponen Mira, el SUTEP, te lo pero ponen mira, afuera. A mí un profesor del sistema público me dijo, en realidad tú tienes razón, me dijo, pues ya los pobres han privatizado la educación, pues los pobres en sí mismos buscan colegios privados, aunque sean chiquitos, aunque sean malos, buscan colegios privados, no quieren los colegios públicos. Los mismos pobres optan por poner sus hijos en colegios privados, aunque sean chiquitos. Oye, ¿sabes qué? Me queda media hora. Danita, tenemos que volver. Voy a entrevistarlo de nuevo al profe Turel, porque hay bastantes cosas de las que quiero hablar Mira, con y él. tú mira, yo he sacado el cálculo, si tú dices el presupuesto del Ministerio de Educación actual, entre todos los colegiales públicos, que así colegio público, te sale una pensión de alrededor de 500 soles, 480 soles. Ok. O sea, lo que cuesta Trilce, lo que cuesta un colegio privado académico, ¿no? Tengo una serie de factos de los Ya. que tú has hablado, así que te voy a preguntar por algunos de ellos para que profundices. Ya, muy bien. ¿Por qué el socialismo no funciona? ¿Por qué eso siempre no funciona? Sí. Pues eso le mostró bien Ludwig von Mises y Hayek, por el teorema de la imposibilidad, teórico de la imposibilidad del socialismo. No O sea, te pongas inteligente, Petío. Háblame te- háblame como te- ciudadano común, por Pero favor. ahora sí, al privatizar, al socializar los medios de producción, lo que se hace es que las decisiones de qué producir, cómo producir y cuánto producir, las toman los políticos o los órganos planificadores. Sí. Pero a la hora de que destruye ese mercado, eso es lo que hacen los socialistas al socializar los medios de producción y al no dejar que haya libre competencia, libre mercado, los precios no reflejan la escasez relativa de los productos. O sea, un precio debería ser alto cuando es escaso y debe ser bajo cuando es abundante. Eso no ocurre en un sistema donde los precios se determinan políticamente. Ok. En un sistema donde se determinan los precios políticamente ocurre lo que ocurrió con Alan García, ¿no? Dijo, no, el pan que cueste 10 céntimos. Bueno, faltaba pan. Y así es, en general, en un sistema planificador, como los precios lo determinan los técnicos y no el mercado, tú tienes técnicos que a voluntad suya creen que cierta cosa debe ser barata, y resulta que resulta escasez de ella, y otros que debe ser abundante. O sea, ¿por qué en Cuba hay sobreproducción de médicos o buenos médicos y falta pan o faltan otras cosas? Porque los que determinan el precio, los salarios, y quién compra, qué vende, son los políticos, no el mercado. Yo sí digo, de haber más médicos, ok, entonces hay más médicos de lo que debería haber. Hay muchos médicos en Cuba porque están limpiando baños en En Miami. Miami, o que están limpiando baños en los centros de turismo de Cuba. O sea, los producen tantos médicos, ¿por qué? Porque están desvirtuados los precios de medicina en Cuba. Y hay tan poco papel higiénico, pues está desvirtuado el precio del papel higiénico en Cuba. Si tú determinas políticamente los precios y no por el mercado, lo que hace es una mala asignación de recursos. O sea, la gente asigna mal sus recursos. Ok, ¿por qué la izquierda se ha ganado el rótulo de la benefactora social, ¿verdad? De la bien pensante en términos de derechos sociales y no la derecha. Bien intencionada, ¿no? Porque ese es justo va a ser un facto de eso. Justamente su discurso es prometer mucho para llegar al poder y ganarse el favor de la gente
subsidiando mucho, pero solo funciona mientras que hay un capitalismo que les dé los medios. Es decir, mientras que el capitalismo genera producción y bienestar, tú puedes chuparle sangre. Entonces es fácil ser benefactor cuando tú le quitas a la gente, tienes el poder de coercionarlos y quitarles cosas. Por eso dura un tiempo mientras que se produce lo suficiente. Cuando tú te excedes en esa intervención, ya la gente va a dejar de producir. Tal es así que, por ejemplo, lo puse en el ejemplo de otro programa, que, por ejemplo, si tú tuvieras a alguien que gana 100.000 al año y otra persona gana 20.000, entonces, ok, vamos a quitarle al que gana 100.000 y ir al promedio. O sea, el promedio de 100.000 y 20.000 es 60.000. Pero quitamos a este que gana 100.000, 40.000, para que gane 60.000, y le damos al que tiene 20.000, 40 para que llegue a 60.000. Suena muy inteligente. Después, en la siguiente ronda, el que tenía antes, el que producía antes 60.000 y tenía Claro. 100.000, va a producir solo 60.000. Y el que tenía 20.000 sigue produciendo 20.000 y ahora el promedio baja, porque es 60 y 20 Y hasta que termine la lona. hasta que termina en la lona. Exacto. O sea, el promedio va bajando conforme le vas quitando a los que más tienen algo. Porque el que más tiene ya deja de esforzarse por tener más. Y así el promedio va bajando y lo que vas destruyendo cada vez es menos. Por eso es que al comienzo el socialismo embellece, pero después termina en el caos. ¿Por qué el gobierno de Velasco fue tan nocivo económicamente? Y yo creo principalmente porque intervino en la economía y porque hizo una reforma agraria mal hecha, ¿no? O sea, no, al final y al cabo, los campesinos no eran los dueños del terreno, sino decidía el cuerpo técnico del Ministerio de Agricultura qué sembrar, qué no sembrar. Y al fin y al cabo no era una propiedad plena de los campesinos. Y entonces, pero no si- podían vender sus partes como quisieran. Ya, pero que entonces qué de bueno parece haber tenido Velasco que hay tanta gente que está empezando a defenderlo ahora. Bueno, hay mucha gente que lo defiende porque se vivía bien con Velasco, pero eso era algo artificial, porque Velasco vivía a costa de las deudas que hacía el Estado gracias al supuesto petróleo que había en Perú. O sea, había un rumor de que había mucho petróleo en Perú, porque se descubrieron cosas que en Ecuador y en Venezuela. Entonces se suponía que había mucho petróleo, mucho buen petróleo en Perú, y endeudándose a costa del futuro, vivió bien en su época. O sea, priorizaron la deuda del futuro, comprometieron el futuro a la gente para vivir bien en ese momento. Si tú ves, la deuda creció exponencialmente, ¿no? Es fácil vivir bien. ¿Sabes qué? Cuando se endeuda uno, pero después cuando tienes que pagar, ahí es donde viene la catástrofe. Profe, ¿sabes qué? Quiero entrar con eso a lo que me parece más importante. Hay cada ejemplo de la situación que va alrededor de las cooperativas y de todas estas cosas, es cada una peor que la otra en tiempos Exacto. salvo una. Mansuetti, yo y este amigo que se llama Ramírez, y decidimos crear, a iniciativa de Rubén Bonilla, la página Centro de Realismo Clásico, para fomentar estas ideas. Ahí inició el movimiento de Mansuetti, en realidad. Ok, ¿y se puede hacer un único impuesto o no? Sí, yo creo que sí, pero yo diría que hay que hacer dos impuestos. Yo me quedo con el IGB y el impuesto a la renta. Y simplificado, reducido al impuesto de tercera categoría. Ya, y todo lo demás, o sea, estamos hablando de Todo demás impuestos, las alcabalas, Fuera. ¿todo eso? Todo eso fuera. O la otra alternativa, hacer, porque ya los municipios reciben parte del IGB, los 2 puntos. Entonces ya tienen su ingreso. Y bueno, es que lo que recabas en Alcabala es muy, muy, muy reducido. Entiendo. A ver. O sea, en realidad el municipio, eso sí es un problema, ¿no? Porque no puedes reducir el Alcabala y no puedes reducir el Serenazgo. Ese tipo de contribuciones tendría que asumir el Estado, que es la idea si hay un impuesto único para que se dé la baja policía, o sea, se levante la basura. Ahí sí necesitas acuerdos de comunidad para contribuir al municipio. A ver, Kurt Noedin está con nosotros, conocido como el profesor Tourette. El loco Durén, sí. A ver, tú has transformado tu condición en una herramienta para que te conozca la gente. Exacto. Yo dije, en un momento O sea, dije, te has encaramado al problema y lo has convertido a tu favor. Sí, o sea, dije, de una manera, Dios me ha puesto esto y
mucho tiempo me lamentaba. ¿Qué es el Tourette? El Tourette es un desorden bioquímico en el cerebro, algo bioquímico, no es algo psicológico, que hace que hagan como descargas eléctricas en el cerebro, como hipos, que te hacen hacer movimientos simultáneos. Tics, los famosos tics, pero no es cualquier tic, se define, no hay una forma, digamos, bioquímica de tratar el Tourette, lo tiene que ser un médico, un neurólogo o un psiquiatra con mucha experiencia, por lo menos haber tratado una buena cantidad de Tourettes. Y hay 3 síntomas que tienen que coincidir durante un año, por lo menos un año. Tics motores, más de un año, porque a veces hay tics medio año y se te van. Tics motores, más de un año. Tics vocales, más de un año. Y todo esto más de un año, es la tercera condición. Ya, pero además yo he visto por el internet que son tics. Y hay diferentes grados de tics, hay diferentes Claro, grados de Tourette. pero es que hay algunos que parecen muy bien pensados. O sea, sí, no es que el chico fregando, sí. no hay tics de alguien que hace así, sino que hay tics. Sí, bueno. No, hay un chico que se persina. Sí, también hay esto. O hay tics de gente que dice groserías. Yo tengo eso. Puta madre, eso me sale así. De la nada. De la nada. Pero a veces, lo curioso del tic, o lo curioso del Tourette, es que parecía como si realmente estuvieras mentando a alguien, o sea, lo hacen con cierto sentido. O sea, por ejemplo, ¿qué tic me entró a mí en una época? O me di cuenta que era muy perverso. Pero no podía controlarlo, ¿no? Estaba en Alemania caminando en la calle y vi una señora coja. Comencé a coger delante de ella. No. Imitando. Yo dije, ¿qué hago? Y la señora me salió de la nada y me tira patas, ¿no? Cosas así pasan, o sea. O ves un trabajo. ¿Tú eres casado? Sí, soy casado. ¿Y cuando le has dado un beso a tu esposa te ha venido un tic? No, Porque sería horrible eso. Te voy a hacer un par de preguntas más. Yeah. Pero te ha traído problemas, seguro. Sí, una vez, por ejemplo, bueno, en realidad, mi colegio para eso se portó bien. No sufrí bullying ni nada. En realidad, bueno, en cierta manera. Bueno, qué buena suerte, porque los niños deben ser súper crueles para En estas cierta manera me ayudaba cosas. de que mi madre era el brazo derecho del director alemán, ¿no? Entonces, Ok. había algo por qué respetarme. Y también yo era muy alto, o sea, muy alto. La gente creía que le iba a tumbar si que pasara. Sí. Aunque nunca me peleé, pero. Pero sí, una vez, por ejemplo, estaba yo en una tienda, en la tienda del barrio, y había ciertos obreros que eran nuevos. Y había una señorita que parece que pertenecía al grupo. Y yo en esa época tenía el tic de hacer así a las chicas detrás del potito, ¿no? No tocarlas, pero les hacía así con el dedo. Bueno, así lo enseño. Y obviamente grosería, ¿no? O sea, hoy en día me meten a la cárcel por abuso, por acoso, ¿no? Y me vieron, y yo pedí perdón, pero me esperaron afuera y entre tres me agarraron a golpes. Me pude bajar a uno, pero el día los otros dos me agarraron, me molieron. Kurt, ¿vuelves? Sí, con gusto. A ver, te voy a invitar de nuevo para seguir conversando. Sí, Ha sido muy amable de tu parte me venir. sido Me muy encantó cómodo. conocerte, pero vamos a seguir conversando afuera. Con mucho gusto, ¿no? Un café o algo. Oye, pero no tienes muchos tics. Yo pensé que ibas a tener más. Tú sabes que siempre cuando hay un cambio de situación me da más tics, pero cuando entro en una conversación, ya algo intelectual, algo que me desafía, algo que me gusta, cuando enseño, O sea, tu condición tampoco es muy grave, porque hay Tourettes que sí es muy son... grave, pero estoy medicado. Estoy bien Porque yo he visto Tourettes que son Sí, invivibles. yo era así, a cada rato. Y más, cuando he dormido mucho y cuando estoy un poco desequilibrado, me sale fuerte. Cuando estás de mal humor, ¿también te sale? Sí, yo soy de mal humor. Bueno, Cuando no te tengo voy a mucha poner de mal tensión, humor. mucha Kurt, presión. Bruno de Ayala me va a sacar a patadas. Chao, Ya viene Geopolítica. muchas gracias.